Qué bueno que usted continúa a esta hora en contacto directo y es el momento de nuestra entrevista central y tal y como anunciamos nos acompaña el administrador de la central termoeléctrica Punta Catalina y economista Jaime Aristi Escuder, la obra cumbre del gobierno de Danilo Medina. Muy buenas noches, señor Aristi. Muy buenas noches, Anibelka. Buenas noches, Pedro. Un placer. Buenas noches, Anibelka. Buenas noches, Jaime. Qué gusto tenerte por aquí. Bueno, finalmente, luego de un periplo, lo que fue la construcción y luego la preparación para dejar en servicio Punta Catalina fue inaugurada. Jaime Aristi Escuder, ¿cómo se siente y qué significaría Punta Catalina para la República Dominicana desde el punto de vista técnico en el suministro de la energía y desde el punto de vista económico con la rentabilidad de la misma? Mira, definitivamente Punta Catalina es una gran obra, es la principal obra del gobierno del presidente Danilo Medina, es la joya del sector eléctrico, representa en términos de suministro de electricidad entre el 30 y el 35% de toda la demanda del sistema eléctrico nacional interconectado. Para que tengas una idea, en el día de ayer que hubo oscilaciones en la demanda por el tema de la tormenta, Punta Catalina se mantuvo muy estable produciendo electricidad y llegó a representar el 39% de la electricidad del país. El 39%, por mucho, la principal generadora de electricidad, definitivamente. Y eso obviamente lo hace a unos precios sumamente competitivos. Para que tengas una idea, en términos anualizados, el nivel de ingreso que va a tener esa planta va a ser de alrededor de $500 millones y el nivel de beneficio alrededor de $250 millones. Es decir, que no solamente va a ser una de las empresas más grandes del país, sino una de las empresas más rentables del país. Y eso obviamente que se va a traducir en un impacto muy favorable para las finanzas públicas. Para que tengas una idea, las empresas distribuidoras de electricidad van a experimentar una reducción significativa en el precio de compra de la energía. En el mes de mayo del año pasado, el precio del mercado spot era 14 centavos de dólar por kilovatio. Este mayo, con el primer mes de operación a plena capacidad de las dos unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina, el precio bajó a 4 centavos y en junio y julio se ha mantenido entre 5 y 6 centavos. De tal manera que estamos muy lejos de ese 14 centavos, lo cual le ahorra alrededor de 200 a 250 millones de dólares a las empresas distribuidoras cada año. De tal manera que en términos de impacto para las finanzas públicas estimamos entre 0.4 y 0.5 del Producto Interno Bruto. Realmente es algo verdaderamente extraordinario lo que es Punta Catalina para la finanza pública y para todo el país. Sin embargo, yo que estoy ahora en casa, que de hecho por la pandemia como que la electricidad nos cuesta más, digo, ven acá, ¿y con qué se come eso? Tenemos ya Punta Catalina, que aporta un % importante en la verdad, en el mapa de generación eléctrica en República Dominicana, pero yo sigo pagando lo mismo. Sí. Yo como ciudadana final, obviamente, me refiero. Sí. Mira, si tú te fijas la tarifa de electricidad, que es una tarifa que desde el año 2009 no tiene incremento, esa tarifa tiene escalones, tiene unos escalones que hasta el kilovatio 700 tú tienes subsidio. A partir del kilovatio 701 ya no hay ningún subsidio hacia atrás, de tal manera que tú comienzas a pagarlo a 11 pesos el kilovatio. Entonces, sí, es una lógica contraria de que mientras más consumo, más pago. Exacto. Entonces te quitan el subsidio y eso hace que entonces muchas personas que tenían, por ejemplo, 600 megavatios con 600 kilovatios al mes y de repente pasaron a 700, 710, 715, pues eso le experimentaron un aumento de la tarifa de electricidad. Pero la realidad es que Punta Catalina es la llave para comenzar a reducir la tarifa de electricidad en la República Dominicana. No cabe duda. ¿Por qué? Porque es la llave para comenzar y yo desde el día 1 no noto ese impacto en mi vida cotidiana como ciudadana consumidora final. Fíjate lo siguiente, las empresas distribuidoras de electricidad, ya te señalé que el precio del mercado spot, recuérdate que el mercado se divide en dos componentes, uno precio de contrato y otro precio del mercado spot. El mercado spot es como el día a día, el contrato es un precio fijo. Entonces, es 50% como se distribuye más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las empresas tenían que pagar 14 centavos, eso significaba un déficit muy grande. Ahora que tienen que pagar 4, 5, 6 centavos ese precio,
pues hace que haya un ahorro muy importante para las distribuidoras. Por eso estamos al borde de que las distribuidoras puedan, si ellas mejorasen lo que es su índice de cobranza, que eso también se lo va a permitir Punta Catalina porque habrá mayor cantidad de circuitos 24 horas y eso significa que van a poder establecerse medidores prepagos y eso le genera mayor facturación y mayor cobranza, pues en ese ambiente entonces se podría reducir la tarifa de electricidad sin lugar a dudas. Por eso te digo que Punta Catalina es la llave, por el hecho de que además de esos aportes directos, también Punta Catalina está presionando a otros generadores para que tengan que reducir su precio. Por eso es que vas a ver cómo en los próximos meses van a comenzar a entrar a generar con gas natural empresas que durante 20 años estuvieron generando en base a diésel, como es el caso Cogentrix, que es SPEM ahora. Antes era en base a diésel, ahora ya finalmente se van a convertir a gas natural y eso va a significar también la posibilidad de reducir significativamente el precio de la compra de la electricidad por parte de las distribuidoras, lo cual implica que van a poder entonces comenzar a reducirse la tarifa de electricidad. Jaime, dentro de lo que es el mundo de la generación eléctrica en la República Dominicana, pudiéramos decir que ahora mismo Punta Catalina es la de mayor garantía y la, en cuanto a inversión económica, la más rentable para el país. Mira, para el país definitivamente la más rentable, sin lugar a dudas, porque crea un valor agregado que es del Estado. Crea ese valor agregado de los 250 millones más el ahorro para las distribuidoras. Eso significa entre 450 y 500 millones de dólares al año de valor agregado para el Estado dominicano. Por lo tanto, es la más rentable. Ten en cuenta lo siguiente. Ustedes me dirán, mira, Jaime, pero hemos visto apagones. A pesar de que Punta Catalina estaba produciendo a plena capacidad. Sí, lo que sucede es que AES Andrés ha estado fuera porque ha estado reparando lo que es su turbina a vapor. Entonces, la está acoplando a su turbina a gas y esto implica que ha estado fuera varios días. También ha estado fuera Cogentrix, que es SPEM, ha estado fuera porque se está haciendo su conversión hacia gas natural. También en algún momento las Quisqueya estuvieron fuera y Tabo también ha tenido algún mantenimiento. Entonces, son plantas muy grandes que han estado fuera, pero Punta Catalina la ha suplido esa electricidad. Ahora, si no lo hubiese suplido esa electricidad, yo te aseguro a ti que los apagones hubiesen sido el doble o el triple de largo de lo que tenemos hoy día. Con Punta Catalina, por mucho. Con Punta Catalina llegamos al equilibrio oferta-demanda, demanda-oferta en materia eléctrica, o necesitamos otras plantas para tener esas garantías. Mira, tú llegas ya al equilibrio de oferta y demanda, pero ten en cuenta lo siguiente, que en el margen, y ahí es que está el precio del mercado spot, en el margen, lo que ha hecho Punta Catalina es que como entra toda esa energía a un precio muy bajo, muy competitivo, hace que en el margen entonces ese precio baje. Es decir, tú tienes oferta y tienes demanda. La demanda, antes lo que se hacía era cortar porque la oferta que quedaba era demasiado cara. Era una oferta que llegaba a 22 centavos de dólar por kilovatio. Entonces era muy, muy cara. Entonces la demanda, tú lo que hacías era reducirla, la gestionabas. Es lo que se llaman los apagones. El nombre los apagones, sí. Se llama gestionar la demanda. Y apagones ahora, económicos, que no era por generación. Exactamente, porque era muy cara. Ahora, como entra Punta Catalina, entonces ya tú puedes liberar la demanda. Por eso, en los últimos 3 meses es que mayor cantidad de electricidad hemos tenido, pero por mucho. O sea, la gente no se puede quejar. Tú me dices, no, pero yo tengo, se fue la energía eléctrica en este momento. Yo te digo, sí, es verdad, pero antes se hubiese ido el triple de eso. Y esto se debe a Punta Catalina. Yo creo que ya hay que comenzar a reconocerle el tremendo impacto que está teniendo Punta Catalina sobre el sector eléctrico en la República Dominicana y sobre el nivel de bienestar. Mira, yo tuiteo 2 y 3 veces al día lo que es la pantalla principal donde se muestra la generación de Punta Catalina, una empresa que tiene un tremendo desempeño. Mira, unas pruebas, la prueba de desempeño que la hace una empresa norteamericana, Maxell, que verificó primero el tamaño de la planta. El tamaño de la planta es cada una de las unidades 10 megavatios netos más grande de lo que se había contratado. Se había contratado 337 megavatios netos, pues en realidad 347 megavatios netos cada una. Pero también se había contratado una determinada eficiencia, pues el nivel de eficiencia es mayor, lo que significa menor consumo de carbón al año. Específicamente 50,000 toneladas menos de carbón se va a consumir para producir la misma cantidad de energía. Pero además las emisiones son menores, de tal manera
que definitivamente es una planta sumamente eficiente, Punta Catalina, y además ha ayudado a regular el sistema. Cuando tú tienes, por ejemplo, en el día de ayer, salida de cargas muy importante porque se disparaban las líneas, por ejemplo, en toda la parte central de nuestro país, que se dispararon líneas por las lluvias, en ese momento tú necesitabas sacar cargas rápidamente, es decir, sacar la potencia de las empresas generadoras. ¿Y quién lo hizo de forma rápida, automática? Pues Punta Catalina, porque se puso en automático a regular y esto lo hace muy fácilmente. ¿Cuántas personas, Pedro? Jaime, disculpa, Neverka, Punta Catalina, que tiene todas esas bondades y que ya se van sintiendo, sin uno ser un experto en materia de generación eléctrica, pero uno como consumidor, pues lo va sintiendo como bien tú lo señalas. Ahora bien, Punta Catalina recibió fuertes ataques y todavía, dice Antonio Almonte, que será ahora el ministro de Energía y Minas, no importa que esté funcionando, nosotros vamos a auditar a Punta Catalina. ¿Qué le preocupa a Jaime Aristi Escuder con Punta Catalina hacia el presente y hacia el futuro con la visión que tienen las nuevas autoridades? Primero, que dicen que el costo de Punta Catalina fue el doble de lo que han costado otras plantas similares en la región. Mira, el costo de Punta Catalina fue 2.454 millones de dólares, 2.454 millones de dólares. Y el valor de mercado de Punta Catalina son 2.600 millones de dólares. Es decir, si nosotros fuéramos a vender Punta Catalina, yo no la vendo por menos de 2.600 millones de dólares. Te lo digo sinceramente, no la vendo por menos de eso. 2.600 millones de dólares. Pero la oposición, que hoy es futuro gobierno, ha situado el valor en 3.000 millones aproximadamente. No, lo que pasa es que hacen duplicación de valores. Mira, yo una vez observé a el futuro ministro de Energía y Minas hablando del valor de Punta Catalina y realmente lo que vi fue una doble contabilización de pagos. En algún momento decía que están los 336 millones y que luego se pagaron 395 y que eso hace 800 millones. Yo digo, no, pero es que no entiende que los 395 están incluidos los 336. Entonces, cuando uno toma los 1945, le pone los 395, le pone los 86 de indexación y le pone luego un ajuste que se hizo por variaciones de alrededor de 27 millones de dólares, te da a ti los 2.454 millones de dólares. Eso es algo muy preciso y no me preocupa absolutamente nada. ¿Tú sabes por qué? Porque a partir de enero del año 2018 yo comencé a hacer auditorías mensuales de los pagos que nosotros le realizábamos al contratista para verificar que cada centavo que se le pagaba al contratista se utilizaba en la construcción de Punta Catalina. A partir de enero del año 2018, yo tengo todas esas auditorías mensuales. O sea, ellos van a hacer una auditoría. Yo tengo desde el año 2018, desde enero, auditorías mensuales. Es decir, que ¿de cuánto fue el costo inicialmente previsto para Punta Catalina? El costo es 1.945 más en la indexación, que es 86, es decir, que sería 1945 más 86, eso te daría alrededor de 2.050 millones de dólares. ¿Y por qué el incremento? ¿Por qué concluye con este incremento? Mira, porque recuérdate que estaba prevista terminar en octubre del año 2017 y terminó esta planta en abril del año 2020. Entonces hubo un atraso, en primer lugar. Y luego hay también variaciones en términos técnicos que se registraron que también incrementaron su costo. Por ejemplo, hubo una inversión importante en lo que es el terreno para que fuera más fuerte y pudiera enfrentar huracanes, pudiera enfrentar terremotos. Entonces, eso aumentó su valor. También se incluyó una tecnología distinta para poder controlar el calor que emana cuando tú utilizas el agua de mar y luego la devuelves al mar. Para evitar que llegara una temperatura muy alta al mar, se estableció una tecnología con un sistema de un difusor totalmente enterrado por más de 200 metros debajo de la tierra en el mar, que hace que la difusión de del agua que sale de tal forma donde no tiene un grado de temperatura 2 grados por encima de lo que es el medio ambiente. Entonces, todo ese tipo de inversión incrementó el costo. Originalmente, nos fuimos a un proceso de disputa a nivel internacional, un mecanismo de solución de disputa en la ciudad de Nueva York, y ellos requirieron un pago adicional
primero de 708 y luego lo subieron a 973 millones de dólares. Y finalmente se acordó, dando un análisis profundo de lo que eran los determinantes de los atrasos, así como del valor de esas nuevas inversiones que se realizaron a Punta Catalina. Por ejemplo, si tú mandas a hacer una casa y tú le dices, mira, yo quiero tal terraza, pero luego la quiero techada y luego quiero con una verja, esas son variaciones que tú le haces. Entonces, cuando se hizo todo el análisis, llegamos a la conclusión de que el monto debía ser no más de 3.95 y ahí fue que se acordó entonces en la ciudad de Nueva York que el monto en vez de 9.73, que fue lo que estaban reclamando adicional, se quedó en 3.95. Cuando tú le añades a los 1.945, los 86 de indexación, que eso estaba por contrato, los 3.95, entonces te va a dar los 2.454, añadiéndole la variación esa que yo te señalé de 27 millones de dólares. Con su anuencia. Sí. Sí, pero le quiero dejar una pregunta en el aire a nivel. Sí. Para que él vaya valorando la respuesta. No, está bien, no me la hagas entonces, no me la hagas. Un bateador que tira ahí mismo, el pitcher, no importa por dónde venga, él le da. Jaime, de toda esa inversión de Punta Catalina de los 2.400 y tantos de millones que presupuesto total, ¿cuánto debe el Estado Dominicano y a quién se lo debe? Esto luego de la pausa. Ya volvemos. Jaime Aristi Escuder, él es el administrador general de Punta Catalina. Jaime, antes de la pausa, te preguntaba de la inversión total de Punta Catalina por parte del Estado Dominicano, ¿cuánto debemos y a quién le debemos ese dinero? Mira, recuérdate que Punta Catalina se hizo principalmente con recursos directos del Estado. Hay una parte mínima que es unos recursos que se le deben a unos bancos internacionales, alrededor de 300 millones de dólares, pero después el resto fue con recursos directos, es decir, de recursos que obtiene el gobierno cuando recibe impuestos, digamos, de la población y también cuando hace colocación de los bonos soberanos. Pero en general, eso es como si fuera un dinero fungible que tú pones en una bolsa y de ahí tú sacas para una carretera, sacas para escuela y sacas para Punta Catalina. Entonces, es parte de toda la deuda pública que tenemos nosotros. Ahí tú tienes esos recursos, pero también tú pudieras decir que se utilizaron los recursos que pagamos nosotros de presión tributaria, es decir, de los impuestos. Lo que yo sí te puedo asegurar a ti lo siguiente. Punta Catalina le está dejando ya dinero al gobierno. Para que tengas una idea, en lo que va de año, es decir, de enero a julio, ¿tú sabes cuánto le ha transferido ya Punta Catalina? En prueba, desde enero a julio, 105 millones de dólares de beneficios le ha dado Punta Catalina al gobierno. 105 millones de dólares y va a terminar entregándole 180 millones de dólares. Y ese Antonio Almonte que tú mencionas, que salen criticando tanto a Punta Catalina, tiene informes, óyeme, que yo conozco, informes internos del PRM, donde la alaba muchísimo y donde señala a Punta Catalina como el elemento fundamental para lograr la sostenibilidad financiera del sector eléctrico dominicano. Oigan bien. ¿Entiende usted que los ataques a Punta Catalina de parte del PRM en este caso formaron parte, si se quiere, de un esquema de campaña, sin mayores fundamentos? Sí, lo digo responsablemente. Eso es político. Eso es político. Y te voy a decir lo siguiente, tarde o temprano van a tener que reconocer la importancia de Punta Catalina. No solamente el PRM, toda la sociedad la va a tener que reconocer, porque Punta Catalina es una super planta, olvídate. ¿Por qué a carbón? Y esta pregunta se la habrán hecho muchas veces. Lo que pasa es que sobre todo los ambientalistas dicen, espérate, claro, es mejor que el diésel, el carbón, pero el carbón no es ahora ni siquiera lo que se está usando en otros países que nos sirven como referencia. Bueno, en Estados Unidos se utiliza más del 30% en base a carbón, en Alemania 35% en base a carbón, en Polonia el 80% en base a carbón, en China más del 75% en base a carbón, en Japón acaban de mandar a hacer 22 plantas estilo Punta Catalina, o sea que sí se utiliza, es la principal fuente de generación de electricidad del mundo, el carbón, sin lugar a dudas. Óyeme bien, es gas natural y carbón. El gas natural comenzó a partir del año 2012. ¿Qué sucedió? Mira, en el año 2012 se tenía previsto hacer Punta Catalina con gas natural, pero en el año 2013
cuando se hace una reunión que asiste un grupo de presidentes latinoamericanos y el presidente Barack Obama le dice a estos presidentes, olvídense del shale gas, que es el gas esquisto, olvídense de eso. Lo que viene es una oferta que la vamos a utilizar nosotros en los Estados Unidos y van a tener disponibilidad todos los otros países de ese gas a partir del año 2020. ¿Por qué ustedes creen que es ahora que se están convirtiendo a gas estas plantas? Porque primero, Punta Catalina las presiona para que sean competitivas. Y segundo, porque tienen ahora disponibilidad de gas natural a precio competitivo. Pero tú no podías esperar al año 2020 para construir a Punta Catalina. Tú tenías que comenzar a construirla porque tú te imaginas que nosotros no tuviéramos a Punta Catalina ahora mismo. El precio que nosotros estuviéramos pagando del mercado spot estaría entre 14 y 15 centavos de dólar ahora mismo. Y eso obviamente es insostenible totalmente. O sea, nosotros teníamos que construir a Punta Catalina en base a carbón. Y vuelvo y te digo, tú me dirás, no, pero mira, Jaime, en España han decidido eliminarla totalmente. Yo te digo, perfecto. Pero España tiene que cuando hay un déficit porque no hay sol o no hay viento, ¿tú sabes a quién se la compra? A su vecino Marruecos. ¿Tú sabes con qué la produce esa electricidad Marruecos? Con carbón. Y se lo puede comprar a su vecino Francia. ¿Tú sabes con qué lo utiliza Francia? ¿Con qué lo genera? Con uranio, es decir, nuclear. Entonces, España en realidad, eso es un mito, porque es que tú no puedes. Mira, para que tengas una idea, República Dominicana produce en base a sol y viento alrededor del 9% de la electricidad. Alrededor del 9%. Sí. El día de ayer bajó a 3% porque había sol. Había suficiente estabilidad en los vientos como para poder dejar esas aspas funcionando. No, había que tumbarlas. ¿Por qué? Porque si no, óyeme, ¿Cuántas personas trabajan en Punta Catalina? Mira, en Punta Catalina trabajan directamente en la planta alrededor de 150 personas en lo que es la operación de la planta. Luego hay un grupo de personas que trabaja en la parte correspondiente a servicios que se pueden subcontratar, pero que todavía están siendo suplidos directamente por Punta Catalina. Y además tú tienes el personal que opera el puerto, que en otras plantas tú no tienes ese puerto, entonces tú no lo puedes concluir. Entonces al final tú tienes que hay alrededor de 260, 270 personas y si incluyes lo que también sería seguridad. Recuérdate que esa es una planta que es un activo sumamente importante para el país y tiene una seguridad que es significativa, tomando en consideración también el puerto. Recuérdate que hay que tener la seguridad de toda esa área para evitar algún tipo de tráfico de productos no legales. Mucha gente se pregunta, Jaime, la utilidad del puerto. En términos amplios, ¿cuál será la utilidad y el beneficio del país con la construcción de este puerto? ¿Solo servirá para el carbón, depositar el carbón de Punta Catalina o tendrá otros usos mayores para garantizar lo que ha sido la inversión de esa mega obra que yo he tenido el privilegio de estar allí fue su proceso de construcción? Mira, muy buena pregunta. El puerto es un puerto verdaderamente modelo. Tiene 1.6 kilómetros de largo. La parte del muelle propiamente son 300 metros. Te permite recibir barcos de 80,000 toneladas, es decir, post-Panamax. Tiene 15 metros de profundidad. Los barcos se pueden parar a ambos lados del metro. Es decir, que es un tremendo del muelle. Es decir, que es una tremenda obra. Ahora, fíjate lo siguiente. Esa obra inicialmente se concibió para ser un puerto carbonero, pero además también puede operar como un muelle para operaciones a nivel de granel. Por ejemplo, vamos a suponer alguna minera que esté interesada en exportar productos, pudiera hacerlo también por ese muelle. Nosotros lo que estamos pensando es que tarde o temprano esa zona se va a convertir en un parque industrial. Esa zona tarde o temprano se convierte en un parque industrial porque el muelle va a ser muy atractivo para comenzar luego a exportar minerales o también a recibir materia prima para procesar internamente. Y ahí entonces se hacen las otras adecuaciones del muelle para poder recibir, por ejemplo, lo que pudieran ser algunos furgones o algún tipo de carga a granel aparte
de lo que es la operación actual, que es la de Muelle Carbonero. Jaime Ariztí, ¿usted seguirá al frente de Punta Catalina? Si se lo pide el presidente electo, ¿le diría que sí o prefiere poner un punto final a sus servicios profesionales? Mira, mañana yo cumplo 3 años exactamente en Punta Catalina. 3 años que ha sido un honor para mí realmente. Es la primera vez que soy funcionario público. He podido desarrollar un estómago fuerte porque las críticas muchas veces fueron infundadas, malintencionadas o de ignorantes realmente. Y yo te digo que lo he tenido que desarrollar, pero me ha gustado la experiencia porque he visto nacer esa empresa. La he visto y no ha sido fácil. Nuestros pleitos con el contratista no fue nada fácil. Los pleitos a nivel internacional, lograr finalmente un acuerdo que nos permitiera recibir la unidad número 2 y generar todo este beneficio que estamos generando para el país y beneficio económico, para mí no tiene precio. Para mí no tiene precio. Yo siempre he aportado desde 1990 a los procesos de reformas estructurales, reformas económicas, y he sido asesor de todos los presidentes desde el doctor Balaguer en 1990 a través del PNUD. Es decir, que yo he trabajado siempre con los presidentes aportando. En este caso es la primera vez que he sido funcionario público y yo siempre he dicho que estoy en la mejor disposición de colaborar. Pienso que el presidente electo Luis Abinader tiene gente buena a su alrededor que pudiera hacer un muy buen trabajo. Cualquier tipo de asesoría, apoyo que él requiera, él lo sabe. Somos amigos. Él es una persona que sabe cómo contactarme y cualquier cosa que él necesite, él sabe que él puede contar conmigo. Pero ser administrador de Punta Catalina, él sabe que él tiene sus compromisos y yo sin ningún tipo de problema, cualquier cosa que el nuevo administrador necesite, requiera, sabe que puede contar conmigo. Jaime, saliéndonos de Punta Catalina, ya sí, nos queda poco tiempo de entrevista, no podemos desaprovechar tu profesión de economista. Estamos en medio de una pandemia. Sí. Ahora el país acaba una tormenta que nos ha afectado una gran parte de la zona este, vulnerable de por sí, la ha hecho mucho más vulnerable. ¿Qué pronóstico puede tener Jaime Ariztí y qué recomendaciones al nuevo gobierno que asume Luis Abinader prácticamente en 2 semanas? Mira, en primer lugar, yo he escuchado a algunas personas hablando de temas de austeridad, reducir gastos. Mira, eso está bonito en el papel, pero en medio de una situación donde tú tienes una recesión, que la economía va a estar decreciendo alrededor de un 5%, donde tú tienes una situación donde esta pandemia constituye un choque de oferta y un choque de demanda simultáneamente, lo cual es difícil de manejar. Este es el momento en que tú te tienes que olvidar del déficit fiscal, olvidar de que tú tienes que pues tener una posición financiera sostenible en el largo plazo y concentrarte ahora mismo en transferir recursos a esos segmentos de población que están siendo impactados muy negativamente por esta pandemia, que han perdido su puesto de trabajo, que no tiene capacidad de generación de los elementos fundamentales para poder mantener por lo menos el consumo de calorías diarios. Eso es lo que tú tienes que hacer ahora, seguir apoyando a las empresas y a los trabajadores y a los que han perdido el trabajo para que puedan seguir consumiendo, para que puedan seguir demandando bienes y servicios. Y al mismo tiempo tú tienes que invertir masivamente en salud. Tú tienes que continuar invirtiendo en salud porque eso es lo fundamental. Es decir, que se olviden del discurso ahora de la austeridad, que se olviden del discurso de despedir personas. Yo creo que este no es el momento. Eso se puede pensar ya para el año que viene. Este es el momento ahora de enfocarse en la población, minimizar lo que es el impacto negativo que está teniendo la pandemia sobre el nivel de bienestar de la población. Y sobre todo, vuelvo y repito, hay que invertir en salud. Eso es fundamental. Yo retomo Punta Catalina ya para despedirle porque sí, hemos tenido una gratísima conversación que debe llegar a su fin. Y tiene que ver con 2 cosas. Primero, Jaime Ariztí, si dependiera exclusivamente de usted, ¿vendería Punta Catalina, ese bien del pueblo dominicano? Y por último, el tema de la compra de los terrenos a la familia Vicini. ¿En el marco de qué situación se da
esa compra? Mira, recuérdate lo siguiente, que yo participé en una comisión que hizo un conjunto de recomendaciones, Sí. y yo, si tú las revisas, todas las recomendaciones, todas las cumplí, todas, porque ese fue el mandato en mi decreto. Mi decreto decía que la comisión había hecho un conjunto de recomendaciones y que por eso el presidente seleccionaba a uno de sus miembros para que fuera la ejecutara. Para ponerlo en aplicación. Todas las recomendaciones las ejecuté. De hecho, la compra de los terrenos era parte de las recomendaciones. Entonces, fíjate lo siguiente. El contrato que teníamos era un contrato de enfiteusis a 50 años. Yo calculé el valor. ¿Qué es fiteusis? Espérese, no me lleve tan rápido. ¿Qué es fiteusis? Enfiteusis, eso significa, es un contrato de arrendamiento, básicamente, donde te da a ti ciertas, digamos, te tiene ciertas características que te da a ti ciertos derechos de uso del terreno, como si fueras casi un propietario. Como un alquiler con opción a compra, una cosa así, ¿verdad? Incluso está escrito que tú tenías la opción de comprarlo. Entonces, el contrato de enfiteusis, si tú lo traes, todos esos pagos que íbamos a hacer en esos 50 años, lo traes a valor presente y calculas un determinado valor, y entonces luego haces lo que sería la tasación. Se hicieron 3 tasaciones del terreno y calculas lo que es el valor presente de ese terreno también, y tú dices, bueno, ¿vale la pena comprarlo o no? Yo me di cuenta de que el valor era $260,000 más barato comprar el terreno que seguir con el contrato de enfiteusis, y yo dije, este es el momento. Y entonces se lleva a cabo un proceso de negociación y en marzo se decide pues llevar a cabo lo que es la adquisición del terreno. Y entonces se quería dar la información el día de la inauguración, pero recuérdate que lo que pasó fue que se pospuso la inauguración. Entonces no lo podíamos decir hasta el momento, porque yo quería decirlo, y eso era algo que se había... Iba a bajar la presión en aquel momento. No, y era simplemente decirlo como algo positivo para el país, de que finalmente el terreno ya era también parte del pueblo dominicano. Era una gran preocupación del pueblo dominicano. Exactamente, y se cumplió. Y lo otro, con relación a si se vende o no se vende Punta Catalina, mira. Usted con su experiencia, ya usted la conoce mejor que nadie. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, esa es una super empresa que va a generar un flujo de efectivo muy grande. Tú lo que puedes hacer es vender parte de las acciones. ¿Por qué? Porque si tú vendes parte de las acciones, tú en primer lugar llevas un accionista que lo vas a poner en tu consejo de directores, que va a estimular que se tomen buenas decisiones. Y esta es otra recomendación que yo le estoy haciendo al próximo administrador. Administren eso bien. Eso no es fácil, es complejo. Y tú tienes que tener muchos ojos y insertarte en todas las actividades. Óyeme, yo sé hasta el último tornillo que se mueve todos los días en Punta Catalina. Todo, absolutamente todo como se mueve Punta Catalina, yo lo sé. Y eso tiene la ventaja de que entonces tú tienes la capacidad de tomar decisiones siempre para crear valor. Ahorita tú me preguntaste del personal. Yo te puedo asegurar a ti lo siguiente. Todo personal que está allá en la planta está creando valor. Absolutamente todo. Todas las personas están creando valor. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, que alguien está dispuesto a pagarte a ti un precio por una parte de las acciones que es mayor que el valor presente del flujo de efectivo que tú te vas a ganar a lo largo de 40 años, entonces tú puedes vender una parte. Lo vas a traer experiencia que te va a ayudar a manejar la empresa y al mismo tiempo te va a dar por adelantado un efectivo. Si tú eres el Estado y necesitas efectivo, por ejemplo, para invertir en salud, que es tan importante en este momento, vale la pena. Si no, pues entonces no vale la pena. Si no te lo quieres pagar lo que vale, los $2.600 millones, por ejemplo, que es una proporción lo que tú venderías, si es el 10%, el 20%, lo que tú quieras vender. Pero si no te pagan el equivalente a $2.600 millones, entonces no la vendas. No vendas eso. Bueno. Gracias. No, un placer, un placer. Estas muy oportunas explicaciones, ya acostándose las palomas, un gobierno que finaliza, un partido que sale luego de 26 años, esos puntos neurálgicos de lo que han sido las inversiones en el sector energético dominicano, pues son muy importantes. Y te agradecemos, Jaime Aristi Escudero, por acompañarnos esta noche en Contacto Directo. Yo soy el que queda sumamente agradecido. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con mucho más del contenido de Contacto Directo. Ya volvemos.